comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, pues siempre a Jesús alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del grande yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Así, hermano, vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor, que usted nos ha traído con bien, Señor. Te ruego, Señor, que usted nos siga ayudando, Señor, y podamos tener un culto que te honre, Señor, que podamos adorarte, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a empezar. Sam, can I get the mic, please? Vamos a empezar, hermanos. Okay. Ahora sí, hermanos, ¿listos? Vamos a empezar, hermanos, con la escuela dominical. Déjenme acomodar aquí este asunto. Ok, hermanos, ahora sí. Hemos estado viendo el libro de Génesis en esta semana. Vamos a seguir, hermanos, con nuestro panorama de la Biblia y vamos a estar estudiando el libro de Génesis, pero temas principales dentro del libro de Génesis. Ok, hermanos, vamos a estar viendo y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. La semana pasada traté de hacerlo libro por 1 hora y sacar las cosas importantes en 1 hora y no se pudo. Entonces, hermanos, vamos a hacer de poco a poco conforme Dios nos vaya mostrando. ¿Ok, hermanos? Por medio de la Escritura. Vamos a ir, hermanos, vamos a la Biblia y ahora quiero hablar, vamos a hablar de Génesis. Son cosas que no miramos, que vimos y cosas que no miramos. Entonces quiero hacer algo completo, algo diferente. Y saqué aquí unos temas, hermanos, que son importantes para nosotros. ¿Ok, hermanos? Ahí, hermanos, vamos a Génesis. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 1, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Y ahí es donde vamos a partir, hermanos. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok, hermanos? El versículo se centra con Dios. ¿Ok? Empieza la creación con Dios. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok, hermanos? Y si nosotros nos vamos a ir al capítulo 21:33. 21:33 del mismo Génesis. 21:33. ¿Ok? 21:33. Y dice ahí, hermanos, dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, y invocó ahí el nombre de Jehová, ¿Dios qué? Dios eterno. Dios eterno.
¿Ok, hermanos? Entonces ahí, hermanos, sabemos que la Biblia empieza con nuestro Dios, que Dios fue el que creó los cielos y la tierra, pero ahí Abraham, hermano, nos da más información y nos dice que es un Dios eterno. ¿Ok? Dios no tiene principio, no tiene fin. Entonces sabemos que Él es eterno, hermanos, y lo podemos ver, hermanos, por la palabra inspirada por Dios, en lo que dijo Moisés ahí, ¿ok? En lo que hizo Abraham. Ahora, vamos a ir, hermanos, a primera de Timoteo, primera de Timoteo. Y vamos a ir a primera de Timoteo 1:17, hermanos. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo. Y vamos ahí a 1:17. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. 1:17. Dice ahí: por tanto, el Rey de los siglos. Fíjense, dice el Rey de los siglos. ¿Ok? Dice. Pastor, perdón, ¿dice primera Timoteo? Es primera de Timoteo, sí. Primera de Timoteo 1:17. 1:17. Sí, 1:17. Primera de Timoteo 1:17. ¿Entienden? Dice ahí, hermanos: por tanto, al Rey de los siglos, ¿y qué dice? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué, hermanos? Y vemos más información de nuestro Dios. Vemos más información de nuestro Dios, hermanos, que Él es eterno, que Él es único. ¿Okay? Y también, hermanos, podemos ver que la forma en la que Él creó todas las cosas fue de la nada. ¿Okay, hermanos? Y también vimos, hermanos, lo que habla Génesis, el capítulo 1, también miramos que Dios, hermanos, creó los cielos y la tierra, lo creó en 6 días. ¿Okay, hermanos? Y el séptimo día reposó. Y sabemos, hermanos, que nosotros debemos agarrar un día, así como Él, debemos agarrar un día, por lo menos de la semana, para adorar y servir a nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos a ir, hermanos, a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. ¿Cómo nosotros sabemos, hermanos, que Dios hizo las cosas? ¿Okay? Fíjense lo que dice ahí. Hebreos 11:3 dice ahí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se hizo el universo? Por la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Cómo sabemos? Por la palabra de Dios. Pero, ¿cómo entendemos? Por fe. ¿Okay? Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok, hermanos? De modo que de lo que ahora podemos ver, todo esto empezó de lo que no se veía. ¿Ok, hermanos? Entonces sabemos, hermanos, que Dios es eterno, es el único, es todopoderoso. ¿Ok? Y sabemos, hermanos, también que el nombre de Dios ahí viene en plural. ¿Ok? En plural. Sabemos nosotros, hermanos, que ahí obra la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la forma, hermanos, que los judíos miran este versículo, en el principio Dios, lo miran en forma plural, y ellos lo miran en forma de totalidad. Porque muchos hermanos de los judíos en este momento no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos solamente creen que es Jehová y no hay Jesucristo y Espíritu Santo. Ellos solamente creen que es un solo Dios. Nosotros también, pero ellos también solamente dicen que es una persona invisible. ¿Okay? Pero nosotros ya sabemos, hermanos, en nuestros tiempos, ya que Cristo vino, sabemos que Él murió, sabemos que según Juan 1:1, sabemos que Jesús también intervino en la creación. Y también vemos, hermanos, cuando dice la Biblia, en Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Sabemos que el Espíritu de Dios también estaba activo ahí. ¿Ok, hermanos? Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Okay? Note que la palabra Dios es en forma plural. Sabemos que es la Trinidad, pero los judíos se traduce como totalidad. ¿Ok? Plenitud. Eso es lo que se traduce ahí la palabra Dios. ¿Ok, hermanos?
es una deidad plena. ¿Ok? Plena. Y nosotros sabemos que pleno es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Ahora, fíjese aquí, hermanos. Dios, hermanos, no es una fuerza activa o un poder, sino que es personal y hace los seres humanos a su imagen. ¿Ok, hermanos? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice ahí, hermanos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok, hermanos? Sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esto es, hermanos, para que nosotros tuviéramos relación con Él. ¿Ok, hermanos? ¿Cómo hizo Dios esto, hermanos? Que tuviéramos relación con Él. Dios nos dio, hermanos, la habilidad de poder escoger. Antes, hermanos, que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia y el bien y el mal, ellos tenían decisión. ¿Sabían eso? Ellos podían decidir. ¿Sabían eso? Levanten la mano si sabían eso. ¿No sabían? Porque ellos decidieron comer. Entonces, cuando la serpiente le dijo, cuando Dios le dijo, no comas de aquí, de este árbol. Y cuando la serpiente le dijo, puedes comer, pero Dios no quiere que comas porque sabe que si comes serás igual a Él, a Dios. Entonces Eva tomó una decisión. ¿Le creeré a Dios o le creeré a la serpiente? ¿A quién le creeré? Y luego Eva dijo, pues no se ve tan mal. Se miró bueno para comer. No se ve mal. Pues déjame comerlo. ¿Cómo se llama eso? Decisión. ¿Ok? Ellos tomaron la decisión de desobedecer lo que Dios había dicho. ¿Ok, hermanos? Entonces ellos tenían la capacidad desde el principio, Adán, de ponerle el nombre que Adán quisiera a los animales. Dios le trajo los animales a Adán y Adán los nombró. ¿Quién tomó la decisión de los nombres de los animales? Adán. Adán fue el que escogió el nombre. Dios le dio la capacidad para él poder escoger el nombre para cada animal. También Dios dio la capacidad al hombre en si obedecía a su esposa o si obedecía a Dios. Pero Adán decidió desobedecer y comió junto con Eva. ¿Ok, hermanos? Entonces la decisión siempre ha estado ahí desde el principio. Entonces Dios ha querido que nosotros tengamos relación con Él voluntariamente, porque Dios no hizo robots. Si Dios hubiera hecho un robot y pone un árbol ahí y lo programa que no coma, no come. Pero como dijo, voy a plantar el árbol ahí porque voy a probar y quiero que ellos tengan relación conmigo voluntariamente. No quiero que lo hagan a la fuerza, lo quiero que sea voluntario. Quiero que ellos tomen la decisión o en obedecerme o en desobedecerme. Mientras Adán y Eva me obedezcan, van a estar en el huerto, van a estar en comunión perfecta, plena con la naturaleza, y van a procrear hijos, y todo va a estar bien con su Creador, y tener una buena relación con su Creador, con Dios. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios en comer el árbol, de ese fruto de ese árbol. Cuando ellos tomaron la decisión, se les abrió los ojos y supieron que estuvieron desnudos. Entonces ellos, hermanos, ya no podían gozar no solamente de la comunión perfecta con Dios, sino tampoco la comunión perfecta con la naturaleza. Porque la serpiente Dios condenó y ya no había esa comunión perfecta con todos los animales. Vemos lo que pasa ahora en nuestros tiempos, hermanos, como
las bestias salvajes, los osos, los leones, todo eso, ellos, usted párese enfrente de un salvaje, un león salvaje, no le va a respetar, le dice, respétame, yo soy de Dios, a mí me tienes que respetar, eso lo va a comer. Entonces, y otra, segundo, no solamente con Dios, sino también con la creación, con los animales, y también perdió la comunión, o perdió la relación con la tierra. Porque dice la Biblia, hermanos, que ahora de ese tiempo, la tierra no iba a producir lo que el huerto produce. Al contrario, iba a producir espinos y cardos. Y con el sudor de su frente, Adán y su descendencia iba a tener que trabajar. En otras palabras, hermanos, en el huerto trabajó. Pero cuando ya perdió esa comunión con Dios plena, la tierra ya no era igual, ya iba a haber desierto, iba a haber cosas que él tenía que cargarle aquí a ver si esta tierra puede ser fértil. Si no es fértil, pues hay que ir a buscar allá y hay que buscar diferentes partes, porque no como el huerto, que todo se regaba solito. Ahora él iba a tener que trabajar la tierra. ¿Okay? Y también sabemos también, hermanos, que el mismo castigo se le fue dado a Caín, que dice que la tierra no iba a dar la misma fuerza. ¿Okay, hermanos? Entonces, como quien dice, el asunto se empeoró. ¿Okay? Y sabemos ahí, hermanos, que la historia va decayendo y decayendo, y el pecado, hermanos, la relación con el Creador fue deteriorándose. Vemos también, hermanos, en el capítulo 6, versículo 5, la Biblia nos dice que Dios, hermanos, se arrepintió de haber creado al hombre, porque la maldad, hermanos, la maldad se fue empeorando en todo, donde Dios dijo a Noé, digo, ¿sabes qué? Construye un arca porque ya decidió terminar con todos. Entonces, sabemos, hermanos, que el pecado nunca nos lleva, si vamos al pecado, si codiciamos el pecado, si practicamos el pecado, eso, hermanos, no nos ayuda para nada. Al contrario, nos va alejando más de la relación con Dios plena y también con la tierra y con otros seres humanos. ¿Sí? Vemos cómo el pecado, hermanos, ocasionó el pecado de Caín. ¿Se acuerda que mató a su hermano? Todo por celos, por envidia. ¿Ok, hermanos? Entonces no hizo bien, no hizo el sacrificio que Dios le había dado a él. Entonces, Dios no se agradó de eso. Creo yo, hermanos, una de las cosas que Caín, una de las cosas que atribuyó también a lo que él se molestó, era porque no fue aceptada su ofrenda, siendo que su ofrenda tenía que haber sido aceptada porque Caín era el primogénito, ¿okay? Era el primero. Entonces, en los primogénitos, hermanos, como él era el primogénito y estaban dando una ofrenda de primogénitos, entonces creo que él se molestó y es donde atribuyó también a esto de los celos con su hermano, que su hermano era menor que él. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos a ir, hermanos, vamos a ver la humanidad. ¿Ok? Vamos a ver la humanidad. Vemos aquí, hermanos, que aunque fuimos creados nosotros, hermanos, como personas a imagen semejantes a Dios, los animales no fueron así. Los animales, hermanos, fueron creados en el mismo día, pero a diferencia de nosotros somos superiores a ellos. ¿Ok, hermanos? Somos superiores a los animales porque fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Ok? Como lo vimos en el capítulo 1, versículo 26, 27, 28. ¿Ok, hermanos? Ahora, dice la Biblia, hermanos, vamos a ir, hermanos, vamos a Génesis 1:4. Génesis 1:4. Ahí es donde Dios empieza a decir, y lo dice varias veces. Dice ahí el versículo 4, y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. ¿Ok, hermanos? Ahí es donde Dios empieza a decir, hermanos, que era buena. ¿Ok? Vemos también ahí en el versículo 12, que dice ahí, produjo pues la tierra hierba verde y hierba
que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Entonces sabemos, hermanos, que la creación es buena. Todo lo que hizo Dios era bueno. ¿Ok, hermanos? Pero todo esto, hermanos, era para disfrutarla. Todo esto que Dios hizo, hermanos, era para que el hombre disfrutara de la creación. Era para que el hombre disfrutara no solamente una plena comunión con Dios, sino una plena comunión con toda la creación. Y Adán, hermanos, es el que iba, en ese momento, él iba a señorearse sobre todo. Dios le dio su autoridad de ser debajo de Dios. Pero Adán y Eva, hermanos, escogieron diferente. Ellos escogieron pecar, ellos escogieron tomar del fruto que se les había dicho que no tomaran. ¿Ok, hermanos? Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, que Dios lo hizo todo para el hombre, lo hizo para que señoreara sobre la tierra, y sabemos todo esto. Pero no es para adorar las cosas de la tierra, no es para adorar la creación. Dice la Biblia, hermanos, vamos ahí a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y estamos abiertos también a preguntas, hermanos. Si quiere, si hay una pregunta, ahí me levanta la mano y me interrumpe un poco, y ahí podemos ver la pregunta. Pero vemos aquí, hermanos, en Éxodo capítulo 20, vemos ahí, hermanos, que como Dios, hermanos, hizo la creación, pero también no es para que nosotros adoremos a la creación. ¿Ok, hermanos? ¿Lo tienen? 24, Éxodo 24. Dice ahí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Ok, hermanos? Entonces sabemos que Dios dijo: enseñoréate sobre ellas. No es para que la creación se enseñoree sobre nosotros. ¿Ok, hermanos? Y nosotros voluntariamente, o no nosotros, la humanidad, hermanos, muchos en la humanidad se someten a la creación en vez de someterse al Creador. ¿Ok? Y Dios hizo que la creación se sometiera o estuviera bajo el señorío del hombre. ¿Ok? Pero cuando todo esto pasó, hermanos, vemos que en la decadencia causó que el hombre empezara a adorar a la creación, empezara a adorar a los animales, a las vacas, a los gatos, y vemos imágenes, hermanos, desde hasta Egipto hasta los tiempos de hoy también, hermanos. En Egipto miran todos los animales que muestran ahí, ídolos de ellos. Y nosotros, hermanos, en nuestro tiempo también estuvimos adorando o a cierta persona o a ciertas cosas. Dice la Biblia, hermanos, que cosas que están en los cielos. ¿Qué puso Dios en los cielos? Vemos que puso lumbreras, ¿verdad? Una mayor y una menor. Pero sí sabían que ahorita hay religiones grandes que adoran al sol. Y Abraham viene de ahí. Abraham, su descendencia de Abraham, adoraba la luna. Imagínense, hermanos, qué tan atrás. Y todavía en nuestros días. Ya que deberíamos saber más, ya que Cristo enseñó, ya que tenemos el Nuevo Testamento y todo esto. Aún así, hermanos, todavía la gente adora a la creación en vez de al Creador. ¿Y qué dice la Biblia acá, hermanos? Que dijo: enseñoréate de ellos. Y el sol o la luna te van a servir, las estrellas te van a servir para estaciones del tiempo, para saber si es día, para saber noche. Para eso era. Para ellos nos sirven a nosotros, para nosotros saber las estaciones, los días y tener un orden en el tiempo. Para eso nos servía. A nosotros el sol, hermanos, nos servía para calentar. ¿Okay? La palabra día quiere decir calor. Esa es la palabra día. La palabra noche quiere decir tinieblas. Entonces, la Biblia, hermanos, nos enseña bien claro que cuando se apartaron la luz de las tinieblas, fíjese lo que dice, hermanos. Vamos a ir a Génesis 1. Vamos a ir a Génesis 1. Dice el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las ¿qué? De las tinieblas, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, ¿y qué? Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Cómo hizo eso Dios? Por medio de la rotación ¿de qué? De la tierra. ¿Qué pasa cuando la tierra rota? ¿Se va separando la luz de qué? Está separando. En un lugar hay luz, en otro no. La luz de las tinieblas. Cuando usted mira, hermanos, en la mañana, usted mira cuando uno va a la playa o a algún lado, mira el sol cuando va subiendo. Y mira cómo la sombra, cuando mira objetos, mira la sombra. Mira cómo la sombra se está moviendo. Y se está disipando, se está yendo la sombra y está viniendo luz. Y cuando al anochecer, hermanos, pasa lo mismo. Va bajando el sol y yo estoy sentado ahí en el porche de mi casa y miro ahí que la sombra se va haciendo más y más. Cuando el sol va bajando, va pegando la sombra a mi casa y va bajando el sol, bajando. Entonces miro que las tinieblas están empezando a cubrir a la tierra o a nuestra área de la tierra. ¿Ok, hermanos? Entonces, como Dios hizo esa separación, ¿ok? Separó la luz de las tinieblas. Ahora, como ellos miraron, hermanos, el día, ellos dijeron que en la tarde y la mañana era un día. Nosotros sabemos que en la mañana hasta la noche es un día, ¿verdad? Pero para ellos, hermanos, era desde la puesta del sol hasta la salida del sol. Eso a ellos le decía que era un día. ¿Ok? Entonces, pero sabemos que fue en 6 días literales, porque la Biblia dice qué cosas creó y fue en un día. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿qué nos debía servir a nosotros? ¿Quiénes nos debían servir? La creación debería haber servido a nosotros y nosotros servir a nuestro Creador. ¿Okay? Imagínense, la luna nos sirve. ¿A quién sirve? A nosotros, a la humanidad. La luz, el sol nos sirve a nosotros. Todo, hermanos, todo lo que era bueno para comer, todas las hierbas, todo eso era para nosotros, para la alimentación, para nuestro mantenimiento, para todo eso. Pero ahora, hermanos, en vez de las verduras y todo ese mantenimiento, ahora ya usan la cirugía plástica para el mantenimiento. Como dice que las cosas naturales, pues es natural, las cosas naturales sirven para nosotros, lo creado nos sirve para nuestro cuerpo también. Y los cirujanos plásticos tienen que vivir de algo. Y los cirujanos tienen que vivir de algo. Entonces nosotros servimos al cirujano, no nosotros, porque yo no. Después que estudiaron tienen que ganar. Sí, tienen que ganar algo. También los dentistas tienen que ganar. Así es. Entonces, hermano, nomás que hermano no gana tanto con nosotros, pero ahí estamos dándole trabajo. Entonces, mientras tenga trabajo, dice uno, ¿verdad? Mientras haya trabajo, no hay dinero, pero mientras haya trabajo. A ver, pura pérdida. Pura pérdida, dice. Dice, como el rastrillo, puro para acá y nada para allá. Entonces, hermanos, Dios hizo la humanidad, Dios, sabemos quién es Dios y la Biblia nos dice quién es Dios. Sabemos la humanidad, hermanos, que fuimos creados plenamente, hermanos, semejándonos a Dios. ¿Okay? Sabemos, hermanos, que la creación es buena y era para disfrutarla, no para convertirla en nuestro Dios. ¿Okay? El único que es nuestro Dios es nuestro Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Y vemos en toda la Biblia, hermanos, muchos pasajes que vimos la semana pasada, o el jueves, vimos, y la semana pasada vimos muchos versículos, hermanos, donde dice que Dios, hermanos, estiró la expansión, como quien dice, la martilló, dice, la estiró, ¿okay? Los cielos, los formó, ¿okay? Eso da la idea, hermanos, en el original, que la estiró, la formó el universo. Entonces, hermanos, Él todo eso, hermanos, que hizo, lo hizo para nosotros. ¿Okay? Sabemos que Él es omnipotente, que todo lo sabe, que Él es eterno. La única forma, hermanos, por lo cual nosotros no podemos entender la eternidad es porque nosotros no somos eternos. Nosotros no éramos, tuvimos un principio. Entonces,
¿Quién aquí, hermanos, puede entender que Dios nunca tuvo un principio? ¿Verdad que es difícil de entender? Es difícil de entender que Dios no tuvo un principio. Entonces, ¿dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? Siempre ha existido. Siempre existió. ¿Cómo? ¿No? Siempre existió. Siempre existió. No sabemos, pero Entonces, nosotros por fe, lo que podemos nosotros saber es que Dios siempre ha existido porque Dios lo dice. Porque su palabra lo dice. Ahora Dios me dice, ¿entiéndeme? No, lo que está diciendo es que yo soy eterno. Entiendas o no, yo soy eterno. Creas en mí o no me creas en mí, yo sigo siendo Dios. Entonces, eso es, hermanos, lo que ¿disculpa? No entendí. Ok, déjame. Ahí está. Ok, vamos a seguir, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo, Samuel? Vamos a seguir, hermanos, aquí. Ok. Vamos a seguir con el pecado, ¿ok? Sabemos la creación y que Dios nos puso como mayordomos para cuidar de la creación. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a la... Una pregunta rápida. Dios hizo a Adán inmediatamente. No, lo hizo en el sexto día. En el sexto día. Sí. Y a Eva, el mismo día. El mismo día, más tarde. Más tarde. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios creó, dice, vamos ahí, para que lo podamos ver aquí en la Biblia, hermanos. Vamos ahí al capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 1. Vamos a empezar el versículo 1. ¿Ok? Fueron acabados, ¿lo tienen? 2, 1. Génesis 2:1 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día ¿qué? Séptimo la obra que hizo, y reposó el día ¿qué? Séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y lo dice ahí, dice el versículo, vamos ahí al versículo 7. Brínquese el versículo 7. Entonces, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, todo bueno para comer, y también dice el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra hasta Ávila, donde hay oro. ¿Ok? Entonces, vamos ahí hasta el versículo 21. Dice ahí, hermanos. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó al hombre e hizo una mujer y trajo al hombre. Pero quiero que veamos también aquí, hermanos, el principio que miramos. Dice aquí, y Dios acabó. Dice, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Vamos a ver, hermanos, hay un versículo específico, hermanos, al cual quiero llegar. Pastor, una observación muy rápida. Dígame. Si sabe por qué hay una explicación científica, por qué Dios tomó la costilla y no tomó otro órgano de la mujer. Ahí hablando de eso. Ya me lo había dicho. Lo único que yo puedo decir es que es comentarios de la protección. Es decir, que el que hizo la investigación fue un cristiano. Él está apoyándose en médico. ¿Qué fue? Primeramente, porque el hueso adentro tiene lo que es la médula ósea, que es la que produce la sangre. Y por fuera
viene el armazón, que es la costilla. Entonces ahí está la explicación. Es decir, que Dios hasta en eso, ¿entiendes? Tuvo habilidad y pensó en eso. Ajá. Entonces tú te dices, ¿por qué no le sacó no sé, el corazón? Y sin embargo le sacó el hueso y de la costilla. Sí. ¿Por qué? Porque la agarró del lugar donde está el armazón del cuerpo, de ahí. Y ahí esa costilla hizo No, ya ven, hermanos. Un conocimiento general. Ajá, ahí está, hermanos, otra cosa por lo cual Dios podemos saber, hermanos. Es una investigación que hizo, una observación que hizo un médico cristiano, no es la investigación de gente del mundo. Y tiene lógica, Sí, así es. Bueno, todo lo que ha hecho Dios tiene lógica, pero ahí tiene lógica en el sentido. Tiene dos partes. La sangre es lo que le da vida al cuerpo. Y la otra armazón es la que arma el cuerpo, es decir, el esqueleto, el frame. Ok. Sí, hermanos, qué bendición. Ahí está más información, hermanos. Ahí cuando le pregunten por qué Dios lo sacó. Dios sacó a la mujer de la costilla. Y fue por eso, porque tiene la médula ósea. La médula ósea. ¿Ok, hermanos? Es la que produce la sangre. La que produce la sangre. Imagínense. Qué bendición, hermanos, tener un doctor con nosotros. Gracias. A la gloria del Señor. Y así, hermanos. Entonces, hermanos, sabemos, lo vimos, hermanos, en la semana pasada, hermanos. Ahorita no tengo el versículo, pero miramos ahí, hermanos, que dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en él en 6 días. Así lo dice, en 6 días. Entonces, a ver si ahorita, hermanos, en el estudio recuerdan, ¿ok, hermanos? O a ver si alguno de ustedes recuerda este versículo de la creación. Pero sí, hermanos, todo fue terminado en 6 días y Dios reposó en el 7º día. ¿Ok, hermanos? Lo tenía, hermanos, en la mente, pero se me fue con todo esto de la médula ósea que me está fallando un poco. Mi médula ósea me está fallando, que está sentada aquí conmigo. Gracias por acompañarme. Es parte de mi ¿cómo se llama? Médula ósea. Sí, ahí está. Y de mi médula ósea salió mi hijo. Así es. También. Bien, hermanos, ahí está. Ok, hermanos, el pecado, sabemos, hermanos, que el pecado tuvo efecto en relación con Dios, el uno con el otro afectó, hermanos. Vemos ahí, vamos ahí a capítulo 3, versículo 8. Dice ahí, hermanos, y oyeron capítulo 3, versículo 8. Dice ahí, hermanos, yo tenía 3, 8, dice, y oyeron la voz, Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué? Se escondieron, ¿okay? De la presencia de Jehová, ¿okay? Se escondieron. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dije, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Okay? Entonces tuvo miedo. ¿Ok, hermanos? Tuvo miedo. ¿Ok? Por eso se escondió. Y vemos ahí ya, hermanos, cómo el pecado de Adán y Eva les había afectado. ¿Por qué? Porque desconfiaron de Dios. Desconfiaron del único que les podía ayudar. Porque se escondieron de Él. Se escondieron de Dios. En vez de venir a ir a Dios y decir, Señor, mira, hemos pecado, hemos hecho esto y perdón, Señor, y todo esto. No, decidieron esconderse de Él. ¿Ok, hermanos? Es como los hijos, a veces nos tienen temor y en vez de decirnos, esconden las cosas. Y las cosas empeoran para ellos. Igual Adán y Eva, hermanos, las cosas iban a empeorar para ellos, pero gracias que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que sabía dónde estaban ellos. Pero quería sacar y quería que Adán y Eva fueran a Él. Y es por eso que Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, ¿por qué te me escondes? ¿Por qué me tienes miedo? Yo soy el que te puedo ayudar, yo soy el que te puedo sacar. Pero no, decidieron eso. Y no nomás quedó en eso, hermanos. Sabemos que el pecado siguió
sabemos que la tierra ya no dio, produjo espinos y cardos. Disculpe, hermano, se me está olvidando mi español. Ya ojos verdes me están saliendo. Es que me están arreglando los dientes y los dientes son americanos. Se me está olvidando el español y casi lo pide el inglés. Sí, se me está olvidando de los dos. Estoy aprendiendo a hablar, ¿cómo se llama? Un dialecto. Arameo. Sí, arameo. Es que es arameo, hermanos. Es algo que solamente los pastores entendemos. ¿Ok, hermanos? El pecado. Y luego, hermanos, sabemos después que las explicaciones en el capítulo, vemos ahí el capítulo 3, versículo 17, hermanos, fíjese ahí, 3:17. Dice ahí, y al hombre, no, es con la tierra. Vamos ahí desde el versículo 11. Fíjese el versículo 3:11. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Y luego la mujer le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. Entonces, hermanos, fue una pregunta directa. Dijo Dios, le preguntó, le dijo, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Verdad que Adán no dijo sí? Perdóname, sí comí. No dijo eso. Dijo, es que fue la mujer que tú me diste. O sea, no es toda mi culpa, porque la mujer que tú me diste fue la que me dio. ¿Ok? Entonces, hermanos, vemos cómo el pecado, cómo afectó, cómo también, hermanos, trató de justificar su culpa, escondiéndose y tratar de dar razones que no eran lógicas. ¿Ok, hermanos? Excusas. ¿Ok? Como nosotros, hermanos, así es la humanidad. Buscamos muchas excusas para no servir a Dios. Hay muchas excusas. ¿Ok, hermanos? Pero hay que entender, hermanos, que todo eso es excusa. Ha de haber dicho Adán tal vez, ¿por qué Dios puso el árbol ahí? Y muchas personas han de pensar esto. Pero ¿por qué Dios puso el árbol ahí? Entonces Dios lo trajo a que él pecara. ¿Por qué permitió a la serpiente que llegara ahí? Si Dios sabía. Es que Dios sí sabía. Y esa no era la intención de Dios. El que el hombre... la intención de Dios, a ver cómo suena, hermanos. La intención de Dios no era que el hombre pecara. Esa no era la intención de Dios. La intención de Dios era que el hombre obedeciera voluntariamente. Todo es voluntario, hermanos. Es voluntario. Si no hubiera estado ese árbol ahí, entonces Adán y Eva hubieran servido a Dios por, ¿cómo le puedo decir? No había de otra. No hay decisión, no podría decidir entre Dios o desobedecer o no desobedecer. No podía decidir. Entonces ahí hubiera estado en el huerto siempre, se hubieran procreado y todo eso. Pero pues Dios dijo, no, es que yo quiero que ellos decidan amarme. Yo quiero que ellos decidan obedecerme. Yo quiero que ellos decidan escuchar mi voz. Yo quiero que ellos decidan servirme por voluntad propia. Yo quiero bendecirles. Entonces Dios, hermanos, le dio toda la bendición a ellos. Pero era para que ellos fueran también agradecidos. ¿Se acuerdan de lo que vemos ayer, hermanos? Una de las cosas que molesta tanto a Dios, hermanos, es la falta de agradecimiento. Vemos ahí en Romanos, el libro de Romanos, dice ahí, hermanos, y no dieron gracias. Cuando habla acerca de que se envanecieron en sus propios razonamientos y todo esto, habla y no dieron gracias a Dios. No dieron gracias. Y no dieron gracias al Creador, sino más bien, hermanos, empezaron a adorar la creación. ¿Ok, hermanos? Entonces sabemos que el pecado y todo esto, hermanos, se fue deteriorando más y más. Ahora, Dios siempre tuvo un plan, hermanos, de todos modos. Vemos ahí, hermanos, que cuando ellos pecaron, vamos ahí al capítulo 3, Génesis 3. Vemos ahí cuando pecaron ellos, hermanos, dice ahí,
el versículo 21, 3:21. Fíjese lo que dice ahí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles. Y los vistió. No fue Adán y Eva los que lo hicieron. No fueron ellos, sino fue el mismo Dios que hizo túnicas para el hombre y para su mujer. Y Él los vistió. En otras palabras, hermanos, Él los enseñó a hacer sacrificios. Que ellos entendieran que ese sacrificio que se había hecho de un animal, ese sacrificio, Dios iba a traer una persona perfecta, sin pecado, para hacer sacrificio por ellos. Sabemos también, hermanos, que cuando Eva tuvo su primer hijo, Caín, o su hijo Caín, dice ahí, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió Dios, 4:1 hermanos, concibió Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, ¿qué es lo que Eva pensó? Ella pensó, porque le puso ese nombre Caín, ella pensó que ese varón iba a ser el sacrificio para que ellos restablecieran su perfecta comunión con Dios. Es lo que ella pensó. Entonces, eso, hermanos, me da a entender a mí que cuando los vistió, Dios les enseñó la forma del sacrificio y la razón del sacrificio. Lo vemos después, hermanos, cuando Caín y Abel ofrecen sacrificio. ¿Quién les enseñó ese sacrificio? ¿Quién les enseñó a Abel a traer ofrenda a Jehová? De esa manera, de los animales. Y no nomás eso, sino de los primogénitos, de lo mejor que tenía. Eso le enseñó Dios. Eso le enseñaron sus padres, Adán y Eva. ¿Okay? Y Dios le enseñó a Adán y Eva cuando los vistió. No solamente los vistió, sino le enseñó. A nosotros, hermanos, no solamente nos inviste con el Espíritu Santo, no solamente nos los da, sino también nos capacita para vivir de esa manera. ¿Okay? Nosotros vivimos, hermanos, de esa manera con el sacrificio. Nosotros que hemos recibido a Cristo, que hemos recibido ese sacrificio. En otras palabras, fíjese, lo voy a poner más fácil, que hemos recibido las pieles. Nosotros que hemos recibido lo que nos cubre, las túnicas de piel. Pero no lo recibimos las túnicas de piel nosotros de un animal como recibió Adán y Eva, sino nosotros recibimos eso de Dios mismo, de Él mismo, investidos de Él mismo. Ellos fueron vestidos con un animal y Dios los vistió, pero nosotros nos vistió con Él mismo, con Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, ya somos cubiertos para siempre. Ellos no, ellos tenían que traer ofrendas cada año por sus pecados y diferentes tipos de ofrendas. ¿Okay? Y ese es el pacto que Dios hizo. Ahora, después, hermano, vemos que Dios hizo un pacto con Abraham. En el capítulo, vamos ahí, ya se nos está acabando el tiempo, hermano. Vamos ahí al 9. Capítulo 9. ¿Sabe que vamos a ver el versículo del capítulo 15, mejor, hermanos? Génesis 15:1. Vamos a ir a Génesis 15:1. Dice ahí, hermanos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno, Eliezer? Entonces aquí, hermanos, dice la historia que Abraham, dice Dios, vete de tu parentela, vete de tu casa y todo esto. Y también le dice, bueno, pues vas a tener descendencia, vas a tener un hijo. Pero la historia dice, hermanos, que aquí dice que Abraham le respondió y le dijo: no, solamente tengo un siervo, Eliezer. Entonces, de él posiblemente puede heredarme. No hay nadie más.
Entonces sabemos que Dios, hermanos, hizo un pacto con él, con Abraham, y le dijo, vas a tener un hijo. Y de ese hijo, hermanos, vas a tener tanto pueblo, y de ahí va a venir la bendición, de ahí va a venir el Mesías. Pero vemos, hermanos, en la historia de Abraham y Sara, hermanos, que Abraham se desesperó, Sara se desesperó y le dijo, bueno, pues mira, ya estoy grande, ya se me acabó la costumbre de tener hijos y la costumbre de las mujeres y todo esto. Yo no puedo tener hijos. Y Abraham, pues yo ya soy viejo, entonces no podemos tener hijos. Entonces Sara le dijo, no, pues mira, ahí está mi sierva egipcia. Y se la dio a Abraham, y Abraham, ¿cómo dijo? Abraham con mucho sacrificio dijo, pues mi esposa me está ofreciendo otra mujer para tener un hijo, y está de acuerdo, y dice Abraham, ¿verdad? Seguro, me voy a sacrificar, ¿verdad? No tengo que esconderme, mi esposa es la que me está diciendo que lo haga, pues está bien, mija, ha de haber dicho a su esposa, está bien, mijita, yo me voy a sacrificar por lo que me estás diciendo, y voy a tener relaciones con una egipcia joven, y voy a tener un hijo. Y tuvo un hijo que lo llamaron Ismael. Y sabemos todo lo que está pasando ahorita, hermanos, entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. ¿Qué, hermanos? Los ismaelitas. Y todo el problema que está pasando ahorita en el oriente. Lo que está pasando en Palestina. En la franja de Gaza, ¿se llama? Imagínense, todo lo que está pasando ahí, hermanos. Por creer que ellos sabían más que Dios. ¿No, qué, hermanos? Entonces sabemos ahí, hermanos, que en Génesis, hermanos, elige a Abraham, y de allá vemos que elige seguir la línea por Isaac, y luego, en vez de Saúl, que era el primogénito, decidió seguirlo por medio de Jacob. ¿No, qué, hermanos? De Jacob. Y sabemos que le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. A Israel. Después vemos la demás historia, hermanos, que viene de cuando el mundo pasa una hambruna y todo esto, hermanos, en los tiempos de Jacob, y arregla las cosas con su hermano y todo este asunto. Y después, hermanos, todos los hijos de Jacob, todas las personas entran a Egipto por causa de la hambruna, por medio de José, el hijo de Jacob, el que fue vendido como esclavo. ¿Okay? Y ya entran ahí, y sabemos ahí, hermanos, que viven, creo que son alrededor de 430 años, algo así, que viven ahí en Egipto. Y después de ahí, hermanos, sale Moisés. ¿Okay? Y ya después entramos a Éxodo, el libro de Éxodo. Y ese es el libro de Génesis, hermanos, que vimos los puntos principales de ahí, hermanos. ¿Okay? Vamos a seguir, hermanos, el jueves. También vamos a seguir con uno más, hermanos. Vamos a tratar de hacer 2 o 3 partes, ¿okay? De Génesis. Vamos a hablar otras cosas, hermanos, y vamos a ver una aplicación más a fondo del libro de Génesis para el día de hoy, para nuestras vidas del día de hoy. ¿Ok, hermanos? El día jueves lo vamos a hacer. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar. Hermano Rodi, ¿puedo orar para terminar la escuela dominical? Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por estar en este día reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por la escuela dominical, fue de gran enseñanza para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor, por la salud que nos das, Señor, por todos los alimentos, Señor. Y te pedimos que bendigas ahora el culto de oración, Señor, que bendiga a nuestro pastor, Señor, que le des la sabiduría para que vamos a aprender nosotros de tu palabra, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.